bienvenidos a otro programa de Salud y Comunidad. Hoy vamos a estar hablando de prevención y salud pública. Para ello estará con nosotros el doctor Néstor Vázquez, es director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora saludamos al doctor Jorge Moreno, muy buenos días. Hola Paula, buen día. Hola Néstor. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por estar con nosotros y bueno, ayudarnos a identificar el tema que prevención y salud pública es una redundancia, porque la salud pública tiene dentro de su amplio campo la prevención como una herramienta fundamental, ¿no? Sí, es una herramienta más de la salud pública. En realidad la salud pública está vinculada desde el agua, las cloacas, la educación, también las políticas de prevención, pero en general está vinculada a todo aquello que tenga que ver con la vida sana, todo aquello que haga que la gente no se muera, no se enferme, en realidad, y que cuando viva, viva bien. Nosotros decimos que uno de los parámetros fundamentales, más que la mortalidad bruta, más que la mortalidad infantil, es la expectativa de vida saludable. Eso es lo más importante en salud pública. Sí, realmente, en mi caso, como exalumno y también como docente de la Escuela de Salud Pública, poder hablar en un programa específico de la tarea que realiza es una cosa que realmente me importaba, porque por ahí no es muy difundida la actividad tanto de pre como posgrado, y que no solo tiene un reconocimiento a nivel nacional, sino a nivel internacional. Mira, lo que vos decís es muy cierto. La Escuela de Salud Pública fue fundada ya por el año 58 y ya antes había habido muchas tareas universitarias en salud pública en años anteriores. Pero nuestra Escuela de Salud Pública ha formado a los especialistas de salud pública más importantes prácticamente de Latinoamérica en todos estos años. Y sin embargo, no pareciera ser que se le haya dado por algunos intereses, seguramente, la trascendencia suficiente, ni en el pre ni en el posgrado, tal como vos lo decís. Es por ello que nosotros en los últimos años le estamos poniendo mucha fuerza para que en el pre y en el posgrado salgan profesionales adecuados. Pero lo más importante es en el pregrado, para que entiendan que si bien es trascendente tratar a un paciente, que es muy importante la actividad del 1 a 1, esa famosa relación médico-paciente, más importante es la relación médico-paciente, comunidad, sociedad y Estado. Sí, realmente lo que vos estás diciendo, nosotros en más de una ocasión, con otras palabras lo hemos dicho, y tiene que ver con que nuestras generaciones, por lo menos, fueron formadas para tratar enfermos y no para evitar que los sanos se enfermaran. Bueno, eso tiene que ver con que es mucho más fácil tratar enfermos y es mucho más redituable invertir dinero en tratar enfermos que invertir dinero a largo plazo en actividades que hasta alguno puede entender poco claras, como es prevenir enfermedades que la gente va a tener dentro de 10, 15 o 20 años. Es más, hasta la gente llega a entender cuando vos le explicás la detección temprana de una enfermedad. Mire, tiene que hacerse tal o cual estudio para que si se detecta la enfermedad de manera precoz pueda ser extraída, curada y usted no tenga una enfermedad de largo plazo, una enfermedad crónica. Pero es muy difícil hacer entender, qué sé yo, por ejemplo, ahora ha aparecido una vacuna contra el virus HPV humano que entre otras enfermedades en las mujeres da el papiloma, enfermedades verrugosas y con los subtipos 16 y 18 el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo le haces entender a una mamá que su nena de 10 años y su nene de 10 años tienen que vacunarse para que dentro de 20 años la nena no tenga un cáncer de cuello de útero? Es muy difícil de hacer comprender. Y siendo en nuestro país principal causa de muerte en más de 10 provincias de las mujeres menores de 50 años, ¿no? Así es, así es. Si es difícil hacerle entender que se tienen que hacer un PAP o una colposcopía
vos pensás que en las provincias del noroeste argentino las mujeres no se han hecho las mujeres que se han hecho un PAP y una colposcopía una sola vez en su vida son el 32%. O sea, el resto no se lo hizo nunca. Bueno, vamos a volver sobre esto en el bloque siguiente, porque siempre ha habido una especie de divorcio entre los planificadores o los que estamos en salud pública y los hacedores, los responsables de servicios de salud. Hoy tenemos una situación especial de quien dirige el Departamento de Salud Pública, a su vez es gerente general del ente que controla las obras sociales. Entonces esa doble función hoy la podemos ver en vivo, ¿no? Sí, es un hecho muy interesante y con respecto a esto te voy a decir una cosa. Hoy nuestros alumnos de Salud Pública 1 y de Salud Pública 2 de la Facultad de Medicina de la UBA saben más y están más preparados para armar un programa de prevención que el 80-90% de los profesionales de nuestra edad, que hoy están al frente de muchos programas o pretenden estar al frente de muchos programas y no saben cómo implementarlo. Vamos a la pausa y después nos contás. ¿Cómo no? Podés escribirnos a mensajes@salsoc.org.ar. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Néstor, habíamos quedado en que los alumnos que están egresando o que están terminando sus estudios ahora reciben una capacitación que les permite o les va a permitir en un futuro implementar cosas que a nosotros tuvimos que aprender en la práctica y no en la facultad. Así es, así es. A nosotros en la facultad nos enseñaban de lo que tenía que ver con la salud pública, te hablo en el pregrado, no en el posgrado, en la diplomatura, que estaba muy bien preparada y muy bien armada, te hablo en el pregrado, nos enseñaban cosas que no nos parecían trascendentes e incluso ni siquiera nos entusiasmaban con esas cosas. No solo no le daban ellos la trascendencia suficiente, sino que no nos incentivaban a saber qué nos iba a pasar cuando terminábamos la carrera. Nosotros terminamos la carrera sin saber lo que era una obra social, un sistema de medicina prepaga, cómo se implementaba un programa de vacunación, cómo se hacía un programa de educación en salud, cómo se trabajaba sobre las enfermedades prevalentes, de qué se moría la gente. O sea, cuando yo le pregunto, yo siempre le hago la misma pregunta a todo el mundo, ¿de qué se muere un chico entre el primer y el quinto año de vida? ¿O de qué se muere un adulto mayor? Entonces, nadie sabe, y la gente se muere de cosas comunes, la gente no se muere de cosas complicadas. Entre 1 y 5 años se mueren de enfermedades gastrointestinales o de enfermedades respiratorias. Y después de los 65 años, la primera causa de muerte es la neumonía. Entonces, si uno va y trabaja sobre esas enfermedades, si uno prepara los proyectos de prevención sobre esas enfermedades, se puede prevenir, se puede prevenir. Hoy hay países de Centroamérica que están trabajando ya con la vacuna de rotavirus para tratar de evitar la primera causa de muerte de los niños, que son las diarreas. O sea, ya hay países que trabajan con vacuna de rotavirus. Digamos que hay países que tienen un mapa de la prevención, o mejor dicho, de los factores que tienen que trabajar porque los podrían prevenir. Así es, así es. Son países más chicos, más fáciles. Nuestro país es un país que tiene un mapa muy complejo de enfermedades prevalentes y la prevención. Nosotros en algunos lugares tenemos que trabajar mucho más sobre Chagas que en otros lugares tenemos que trabajar sobre las parasitosis, pero tenemos que trabajar sobre estas cosas comunes, que son las que se enferma y se muere la gente. Las parasitosis, los problemas nutricionales, las enfermedades de transmisión hídrica, todas las enfermedades de transmisión hídrica, la zoonosis. La gente se muere de zoonosis. Vos recién comentabas cifras que realmente son muy alarmantes en cuanto a la poca adhesión para realizarse un examen de Papa Nicolau, que es un examen relativamente barato, es decir, no hay un condicionamiento económico, lo cubre todas las obras sociales, y no se lo hacen. ¿Por qué esa falta de adhesión? Bueno, en principio es un problema de educación. Cuando yo te digo el noroeste argentino, te estoy hablando de la zona más pobre. Si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, la adhesión es muchísimo más alta, supera el 80%.
La realidad está en que uno tiene que trabajar en los lugares donde más se necesita. Nosotros cuando vemos la mortalidad que hay de cáncer genital en la zona del noroeste argentino es gigantesca, es una enfermedad prevalente y mortal. ¿Por qué? Bueno, porque las chicas empiezan a tener relaciones sexuales entre los 10 y 12 años y sin ningún tipo de cuidado. De nada está que en esos lugares hablemos de preservativos o hablemos de que no tienen que tener relaciones en tan temprana edad, porque las van a tener igual. Lo que tenemos que hacer es, con la educación y con la prevención, conducir. No podemos ponerle una pared a la gente y decir, mire, no pueden tener relaciones sexuales. No, eso no va a servir para nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es conducir. Y para conducir ese fenómeno se conduce desde la casa y si no, desde la escuela. Porque si no es imposible de conducir. Claro, esa parte de educación es el punto de partida. Es que educación es prevención. O sea, si nosotros, en muchísimos países del mundo, los que se dedican a la prevención no necesariamente son médicos. Y los que se dedican a la salud pública, yo te diría que en la mayoría de los lugares del mundo no necesariamente son médicos, son economistas, abogados, ingenieros, sociólogos, psicólogos, no necesariamente son médicos. Y les va muy bien, y en muchos lugares lo hacen muy bien. Por supuesto, han podido superar otros problemas, ¿no? O sea, son países, en los países en realidad donde funciona bien esto es en los países de Europa Central. Cuando yo te preguntaba respecto a la adhesión, me refería específicamente a cómo, además de la educación, que es fundamental, por ahí hay otros factores que tienen que ver con accesibilidad, con distancia, con recursos. Evidentemente, si ponemos el mapa de la pobreza y lo superponemos con algunos riesgos, coinciden plenamente, ¿no? Mira, creo que es muy difícil conseguir adhesión sin estímulo. Hace pocos días la provincia de Buenos Aires ha sacado una ley por la cual las mujeres gozan del privilegio de, en vez de 3 meses, por el embarazo y parto de 7 meses. Y esto evidentemente es una medida de estímulo que va a dar gran adhesión a que las mujeres se cuiden mejor en sus embarazos y sus partos, que haya más partos institucionales. Indudablemente esto va a mejorar parámetros que tienen que ver con la nutrición infantil, con las enfermedades del preparto, con las enfermedades del posparto, con los problemas del puerperio, con la mortalidad natal y con la mortalidad materna. La lactancia. La lactancia, que va a solucionar muchos problemas que tienen que ver con la nutrición en el primer año de vida. O sea, nosotros queremos que las mujeres den de mamar a sus hijos, pero tienen que volver al trabajo. ¿Qué estímulo les damos? Nosotros no hay prevención sin estímulo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, se daba un día, la gente podía faltar un día al trabajo cuando iba a donar sangre. Y seguramente había más donaciones de sangre que ahora. Ahora la gente no solamente no tiene estímulo, sino tiene los temores de la donación de sangre por la falta de educación. Nosotros tenemos que dar estímulos. Queremos prevenir, tenemos que invertir. Y no solamente tenemos que invertir en jeringas, agujas o test para screening de colesterol o glucemia. Tenemos que invertir en estímulos. Tenemos que hacer que la gente se enamore de la prevención. La gente tiene que empezar a creer que la prevención realmente es buena, porque lo de que la prevención es mejor que otras cosas, lo decimos nosotros, y es más, figura en todos los manuales y figura en todos los programas médicos obligatorios desde que se hicieron en el año 96. Es más, figura que tiene que haber presupuesto para esos programas. Y sin embargo es imposible conseguir los presupuestos suficientes. ¿Por qué? Porque no hay adhesión a estos programas. Vos sabés bien, Jorge, que hay entidades financiadoras del sistema de la seguridad social que tienen excelentes programas de prevención. Y tienen 1 millón de personas y logran que vayan 5.000 al programa de prevención. ¿Por qué? Si están invirtiendo, el programa es bueno, ¿y por qué la gente no adhiere? Porque falta estímulo. Vamos a la última pausa y continuamos. Néstor, siempre cuando llegamos al tercer bloque nos viene el apuro. Respecto a la escuela, habíamos hablado de pregrado, yo querría que
apelando a tu síntesis, tu capacidad de síntesis, nos diga del posgrado, que además de la maestría tiene otras actividades. Sí, bueno, tenemos la maestría en sistemas de salud, tenemos las carreras de médico del trabajo, la carrera de auditoría médica, después tenemos posgrados más breves que están vinculados a enfermedad de transmisión sexual, a zoonosis, por ejemplo, que es un tema que la gente conoce muy poco. La zoonosis habitualmente uno solamente la vincula a la rabia, y zoonosis tenemos muchas, son todas aquellas enfermedades cuyo vehículo de contagio es un animal, ya sea un animal grande o un insecto. Entonces tenemos entre las zoonosis, tenemos el Chagas, tenemos el paludismo, tenemos el antivirus, la citacosis, la enfermedad, bueno, muchas enfermedades que transmiten la hidatidosis, enfermedades que son muy comunes, sobre todo en el interior del país, pero que hoy son muy comunes dentro de la ciudad de Buenos Aires incluso. Está bien. Y pasando al otro aspecto que habíamos mencionado, que tiene que ver con tu accionar en la superintendencia y la puesta en estado, el privilegio que se le está dando a las políticas vinculadas a la prevención. Sí, hoy más que a las vinculadas a la prevención se está trabajando mucho en aquellas que tienen que ver con la detección temprana, ¿no? O sea, se privilegia lo que tiene que ver con la detección temprana, un poco por lo que hablábamos antes, de que tiene réditos más rápidos y es más fácil de hacerse entender a la gente. Es decir, detección temprana de hipertensión arterial, o sea, todo trabajar sobre los factores de riesgo que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares fundamentalmente. Entonces se le ha puesto bastante énfasis a todo esto que está vinculado a los hábitos de vida saludable, al no tabaquismo, no sedentarismo, no dislipemias, no diabetes, o sea, tratar de detectar tempranamente estas enfermedades como la hipertensión arterial y la obesidad. Mencionaste el tabaquismo y hemos comenzado a vivir un mes en el cual bueno, los no fumadores empezamos a estar protegidos en los lugares públicos. Y los fumadores también, empezamos a transitar un mundo nuevo, pero bueno, esta sí es una verdadera política que tiene que ver con la prevención. Pero estas políticas de prevención muy fuertes son como las de la vacunación obligatoria. Es el Estado el que tiene que obligarnos a asumir estas políticas. Y tiene que haber premios y castigos, y esto es un poco lo que hablábamos antes del tema de los estímulos. Si no hay premios y castigos, este tipo de acciones tan fuertes como es la lucha antitabaco, es muy difícil de establecer. Y esto no solamente beneficia a los no fumadores, a nosotros los no fumadores, también beneficia a los fumadores. Los fumadores con este tipo de políticas fuman entre un 30 y un 40% menos. Así que de una forma o de otra nos estamos ayudando todos. Néstor, te quiero agradecer, bueno, lo que te decía, la capacidad de síntesis y haber estado con nosotros. Y nos quedan pendientes varios temas que espero que podamos seguir conversando en próximos programas. Bueno, eso también lo espero yo. Nos encontramos el próximo domingo en otro programa de salud y comunidad. Nuestro objetivo es cambiar el "a mí no me va a pasar" por el "qué debo hacer para que a mí no me pase". Chao.